Estamos viendo el catabolismo de los aminoácidos. Bien, ahora vamos a ver cómo se elimina el nitrógeno de estos aminoácidos. Y vamos a ver básicamente la eliminación del nitrógeno en los animales vertebrados y en el hombre, que es a través de la urea. Vamos a ver el ciclo de la urea. Este ciclo de la urea fue descubierto por Krebs. Habíamos visto anteriormente el ciclo de Krebs. Este mismo investigador es el que trabaja en el ciclo de la urea. Es decir, Krebs es el investigador que descubrió los dos ciclos, tanto el ciclo de Krebs como el ciclo de la urea. Este ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, es decir, en las células hepáticas. Más propiamente, en las mitocondrias de la célula. El descubrimiento de este ciclo de la urea lo realiza colocando cortes finos de hígado en un medio aeróbico tamponado. Y ahí encontró que la velocidad de formación de la urea a partir de una fuente de nitrógeno, como es el amoníaco, se acelera cuando añade básicamente 3 aminoácidos. Él experimenta con los diferentes aminoácidos provenientes de las proteínas, que son 20 aminoácidos, y también experimenta con otros aminoácidos que no son parte de las proteínas. Estos aminoácidos, como la ornitina y la citrulina, ustedes seguramente no han escuchado, ¿no es cierto?, de estos aminoácidos como componentes de nuestras proteínas. Si bien estos son aminoácidos, pero no constituyen parte de las estructuras proteicas. Entonces estos investigadores, Krebs y su grupo de trabajo, en el laboratorio utilizaron como activadores los diferentes aminoácidos. ¿Y qué es lo que descubrieron ellos? Descubrieron de que si ellos agregan cualquiera de estos 3 aminoácidos, es decir, la ornitina, la citrulina o la arginina, ellos observaron el aumento de la síntesis de la urea, es decir, vieron que al agregar estos aminoácidos se activaba la producción de urea. Este descubrimiento fue el inicio del conocimiento del ciclo de la urea. Entonces ellos estaban convencidos de que estos 3 aminoácidos eran intermediarios del ciclo de la urea. Posteriormente, en trabajos posteriores, Krebs relacionó a estos 3 aminoácidos de la siguiente manera. Experimentalmente tenemos una fuente de nitrógeno, en este caso el ion amonio. Este ion amonio entra al ciclo, es decir, va a reaccionar con un aminoácido, que es la citrulina, y forma otro aminoácido que es la arginina. Entonces la citrulina
más el amoníaco forma la arginina. Esta arginina produce la urea y también otro aminoácido que es la ornitina. Este aminoácido reacciona con otra fuente de nitrógeno, es decir, con amoníaco más el dióxido de carbono, y sintetiza la citrulina nuevamente. Es decir, esta ornitina es parecido al ciclo de Krebs, parecido al oxaloacetato. Al tener este ciclo primitivo, ellos ya con los trabajos posteriores descubrieron lo que ahora conocemos como el ciclo de la urea. Vamos a hacer un resumen del ciclo de la urea. Vamos a hacer solamente esta gráfica para entender este ciclo de producción de urea y eliminación de nitrógeno. Primero vamos a recordar las reacciones que vimos anteriormente. Vamos a mencionar alguna de ellas para ver la fuente del ion amonio que se concentra dentro de la matriz mitocondrial. Esta parte es la matriz mitocondrial. Estas son las paredes de la mitocondria. Ustedes saben que hay dos paredes mitocondriales. Estas son las crestas de la pared interna de la mitocondria. Y habíamos mencionado cómo los aminoácidos, estos aminoácidos, cualquier aminoácido proveniente de las proteínas, es decir, los 20 aminoácidos que constituyen una proteína, cuando no son utilizados en síntesis, decíamos, como no lo podemos almacenar, se va a eliminar como urea. Es decir, este aminoácido va a ser utilizado entonces como una fuente de energía. Si se sintetiza este aminoácido, va a ser reciclado, es decir, va a ser transformado en parte de la nueva proteína de nuestros tejidos. Si este aminoácido no va a ser utilizado con ese fin, como no lo podemos almacenar, decíamos, entonces lo vamos a catabolizar. El sistema, la célula, lo que hace es oxidar a esta estructura química y tomar la energía de esta fuente de energía, que son la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno. A diferencia entonces de los carbohidratos, a diferencia de la grasa, etc., los aminoácidos tienen nitrógeno. Y decíamos que este nitrógeno, este grupo amino, va a ser eliminado a través de las enzimas transaminasa. Toda esa función hablamos en la anterior clase. Y una vez que se elimina de los aminoácidos, se forma el alfa-cetoácido. Ese alfa-cetoácido es el que posteriormente se va a oxidar, es decir, va a romper los enlaces para tomar energía a la célula. Y esas estructuras con 3, 4 átomos de carbono provenientes de los aminoácidos van a entrar al ciclo de Krebs. Básicamente entran
como a diferentes partes del ciclo de Krebs y se van a oxidar completamente en el ciclo de Krebs o también van a ir por otras vías metabólicas como es el ciclo de la gluconeogénesis. Que a tiempo lo vamos a ver todos esos ciclos. Sin embargo, ahora vamos a ver, estamos viendo el ciclo de la urea, ¿cierto? Entonces, el primer paso del catabolismo de un aminoácido es la eliminación del ion amonio. Y acá entonces van a actuar las enzimas transaminasa, específicas para cada aminoácido. Por tanto, son isoenzimas, decíamos, ¿no es cierto? Enzimas específicas para los diferentes aminoácidos. Ahora, este aminoácido lo que va a hacer, decíamos, era entregar el grupo amino, le va a entregar Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Está bien mi imagen también, porque aquí a cada rato me sale que está mal mi internet. Sí, se ve Sí, se ve bien. bien, ingeniero. Ya. Bien, entonces seguimos. Decíamos que los aminoácidos, a través de la enzima transaminasa, va a entregar el grupo amino al alfa-cetoglutarato y se va a transformar en glutamato en el citoplasma de las células hepáticas. Lo mismo sucede cuando vimos, ¿no es cierto?, el transporte de la alanina, de los músculos. Entonces esta alanina también se va a transformar en glutamato y en un alfa-cetoácido. Este glutamato, decíamos una vez que se forma en el citoplasma de la célula, ingresa a la matriz mitocondrial. Entonces tenemos este glutamato que ya está en la matriz mitocondrial. Por otra parte, también habíamos mencionado que el excedente del nitrógeno en los tejidos extrahepáticos, ese excedente se tiene que, del nitrógeno, sintetiza, decíamos, la glutamina. Esta glutamina es la que va a ser transportada por la sangre e ingresa también a la matriz mitocondrial. Es decir, es un aminoácido de transporte, decíamos. Una vez que se encuentra dentro de la matriz mitocondrial, esta glutamina se va a transformar en glutamato y va a liberar el ion amonio. Ahora bien, a través de la glutaminasa, ¿cierto? También esto lo habíamos visto en la clase anterior. Bien, este glutamato, cualquiera que sea la fuente de la formación de glutamato, va a ir por dos vías dentro de la matriz mitocondrial. Habíamos visto que este glutamato entrega el ion amonio, proveniente principalmente de estos 20 aminoácidos, y se va a transformar este glutamato en alfa-cetoglutarato, liberando el ion amonio. Libera el ion amonio y forma el alfa-cetoglutarato. También nos interesa a nosotros la siguiente reacción. Cuando estamos analizando el ciclo de la urea, nos interesa dónde se forma este aminoácido, que es el aspartato, que va a entregar un grupo amino al ciclo de la urea. Podemos ver que dentro de la matriz mitocondrial, este glutamato reacciona con el oxaloacetato de la matriz mitocondrial y le entrega el grupo amino, el glutamato, al oxaloacetato,
Y este oxaloacetato, al recibir el grupo amino, se va a transformar en aspartato. Es decir, el aminoácido del oxaloacetato es el aspartato. Es decir, esta es la estructura del oxaloacetato, 4 átomos de carbono, con esto de acá, y ahí se une el grupo amino a través de esta aminotransferasa. Entonces, esta enzima se llama aspartato aminotransferasa, cuya función es de transferir el grupo amino del glutamato al oxaloacetato y sintetizar el aminoácido aspartato. Este aspartato que se sintetiza en la matriz mitocondrial es la que va a salir al citoplasma de la célula, va a ser expulsada al citoplasma de la célula y va a participar entonces en el ciclo de la urea. Bien. Ahora, este ion amonio que se sintetiza, que se libera en la matriz mitocondrial, proveniente del catabolismo de los aminoácidos, este ion amonio tiene que ser expulsado de la célula y se va a expulsar del sistema biológico como urea. Entonces, este ion amonio es el que va a ingresar al ciclo de la urea. Este ciclo de la urea comprende 5 enzimas. Esta primera enzima, denominada carbamoil fosfato sintetasa 1. Hay otra enzima que tiene el mismo nombre, pero tiene una función diferente. Entonces, para diferenciarla de esa enzima, para la síntesis de las pirimidinas, la vamos a llamar carbamoil fosfato sintetasa 1. La otra es el carbamoil fosfato sintetasa 2. Bien, esta es la primera enzima entonces que va a participar, ¿no es cierto?, en la síntesis de la urea, pero no forma parte del ciclo de la urea. En el ciclo de la urea tenemos las otras 4 enzimas que vamos a ver. En total, entonces, para transformar el ion amonio en urea, existen 5 reacciones enzimáticas. Tenemos el ion amonio en la matriz mitocondrial y tenemos a la urea. Esta es la urea. Bien. ¿Cómo es este ciclo de la urea? Entonces tenemos acá una concentración de ion amonio. Esto va a depender, la concentración depende del sistema biológico y también depende de la alimentación. Es decir, cuando la alimentación se basa en proteínas, vamos a tener una alta concentración del ion amonio. En otros sistemas, donde la fuente de energía no son las proteínas, entonces estos niveles de ion amonio son bajos. Este ion amonio entonces tenemos que eliminarlo de la célula. Y la primera reacción se produce con el dióxido de carbono, que se encuentra también dentro de la matriz mitocondrial. Como son células aeróbicas, en la respiración celular se produce el dióxido de carbono en el catabolismo de cualquier estructura orgánica. Este dióxido de carbono, entonces ya disuelto, es el carbonato ácido. Este carbonato ácido va a reaccionar con el ion amonio a través de esta enzima, del carbamoil fosfato sintetasa. Para que reaccione esta sustancia inorgánica con el ion amonio, necesita de energía.
aquí va a haber un gasto de energía en términos de ATP. Entonces estos dos ATP van a liberar energía y van a formar una estructura química a través de esta reacción enzimática, que es el carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato entonces está constituido del ion amonio, que es este de aquí, el carbonato ácido, que es esta parte, carbono con 2 oxígenos, y unido al grupo fosfato proveniente de un ATP. El otro fosfato es liberado del ATP y se sintetiza 2-ADP. Este producto de la primera reacción, que es el carbamoil fosfato, entonces es el que está llevando el nitrógeno proveniente del ion amonio, unido al carbono del carbonato ácido, el dióxido de carbono. Este carbamoil fosfato es el que va a iniciar el ciclo de la urea. Esta es la primera reacción del ciclo de la urea. Este carbamoil fosfato va a reaccionar con el aminoácido ornitina. Si nos fijamos en la estructura de la ornitina, esta de acá, un grupo ácido, tenemos una cadena carbonada, tenemos un grupo amino y otro grupo amino, el carbono alfa. Entonces, esta estructura química es de un aminoácido. Decíamos que esta ornitina no es parte constitutiva de las proteínas, ¿no? Bien, entonces esta ornitina va a reaccionar con el carbamoil fosfato y se forma, producto de esta reacción enzimática, la citrulina, que también es un aminoácido que no forma parte de las proteínas. Si nos fijamos en la estructura de la ornitina, es esto de acá, la ornitina. Entonces, este nitrógeno es el centro activo de la ornitina. Este nitrógeno se va a unir, acá tenemos el carbono, entonces se va a unir al carbono del nitrógeno y va a dar el aminoácido llamado citrulina, la primera reacción del ciclo de la urea. Una vez formada la citrulina, la segunda reacción del ciclo de la urea es la reacción de este aminoácido, de la citrulina, con el ATP. Es decir, esta citrulina va a formar un intermediario reaccionando con el ATP y ese intermediario se llama citrulil AMP y se va a desprender el pirofosfato. Posteriormente, este pirofosfato se va a hidrolizar y se forma el fosfato inorgánico. Entonces, al liberar aquí la energía que tiene este pirofosfato, y lo va a ser utilizado en el ciclo de la urea, por eso que cuando energéticamente se evalúa este ciclo que necesita de una alta energía, el balance para la formación de una molécula de urea es 3 ATP. Aquí existen 2 ADP, un tercer ATP que se necesita para la síntesis de la urea, y además el rompimiento de este enlace del pirofosfato. Básicamente, entonces, es equivalente a 4 ATP de energía que necesita la formación de una molécula de urea.
Bien, entonces se forma este intermediario altamente energético, que es el citrulín AMP. Este intermediario ya energético va a reaccionar con el otro aminoácido, porque este aminoácido no reacciona directamente con el aspartato, que es el segundo aminoácido. Entonces lo hace a través de este intermediario. Este intermediario va a reaccionar con el aspartato. Decíamos que este aminoácido se sintetiza en la matriz mitocondrial a través de una enzima aminotransferasa. Entonces este aspartato es el que va a proporcionar el otro grupo amino. El grupo amino que está llevando proviene del ion amonio. Ahora, el segundo grupo amino que va a formar la urea proviene entonces de este aminoácido que es el aspartato. Ahora, este grupo amino, ¿de dónde viene? Siempre del catabolismo de los aminoácidos, ¿cierto? Que han sido transportados a la matriz mitocondrial en forma de glutamato. Y ese grupo amino que tiene el glutamato forma parte de la estructura del aspartato. Bien, entonces la reacción entre el aspartato y el citrulil AMP forma el arginino succinato. Esto de aquí es la reacción número 2. Este simplemente es el intermediario. La citrulina más el ATP forma este intermediario y ese intermediario con la misma reacción, con la misma enzima, ¿no es cierto? Va a reaccionar con el aspartato y va a formar la arginino succinato, que ya es un intermediario del ciclo de la urea. Esta estructura química. Bien, ¿cuál es la parte que corresponde al aspartato? Es este de aquí. Esta es la estructura del aspartato. Y este de acá es de la citrulina. Bien. Entonces esta citrulina es la que estaba unido al AMP del ATP. Entonces se va a formar el arginino succinato. La siguiente reacción, este intermediario de acá, en la tercera reacción, va a haber un rompimiento de la estructura y se va a liberar el fumarato. Este fumarato proviene de acá. Se rompe este enlace carbono-nitrógeno, que es el enlace más débil, se va a romper, y esto de acá corresponde ya a la estructura del fumarato. Romperse este enlace, entonces va a formar un doble enlace carbono-carbono. Este de acá. Bien. Y además de formar el fumarato, va a formar la arginina, que es esta parte de acá. 3 grupos aminos. Es la estructura de la arginina que ustedes conocen. Bien. Esta arginina, este fumarato que se forma, es un intermediario, si se acuerdan, del ciclo de Krebs. Entonces, este ciclo de la urea está relacionado con el ciclo de Krebs a través del fumarato. Este fumarato es el que va a ingresar al ciclo de Krebs. Y la arginina, esta arginina de acá, va a ser hidrolizada, va a reaccionar con el agua. Y se va a romper este enlace débil entre el carbono y el nitrógeno. Al romperse este enlace, se va a liberar esta parte del aminoácido, de la arginina, que constituye la urea. Rompe este enlace
Entonces acá entra el oxígeno del agua y va a formar la urea. Se sintetiza la urea y esta parte de acá corresponde a la ornitina. Es decir, esta ornitina es la que empezaba, ¿no es cierto?, con el ciclo de la urea, reaccionando con el carbamoil fosfato. Ahora, en esta última reacción, que es la reacción número 4, se regenera a la ornitina, que nuevamente va a empezar con el ciclo de la urea. Y acá tenemos la síntesis de la urea. Entonces, estos grupos aminos, uno proviene directamente del ion amonio y el otro que también proviene de los aminoácidos, pero a partir del aspartato. Una vez que se sintetiza la urea, fíjense ustedes acá que el ciclo de la urea trabaja con 4 enzimas. Esta primera reacción se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial y estas otras reacciones, las 3 reacciones del ciclo de la urea, se llevan a cabo en el citoplasma de la célula, ¿no? Es decir, este ciclo comparte tanto la matriz mitocondrial como las enzimas citosólicas. Y esta urea se está sintetizando en el citoplasma de la célula. Esta urea posteriormente va a ser eliminada de la célula a través, y va a ser transportado a través de la sangre, que va a ir a los riñones, a nuestros riñones de nuestro hígado. Una vez que se forma, va a ir hacia el hígado, va a ser transportado por la sangre. Y nuestros riñones son unos filtros. Entonces ahí va a filtrar la sangre y esta urea va a pasar a nuestro fluido, es decir, lo vamos a eliminar en la orina. Esta urea. De esa manera estamos eliminando, ¿cierto?, a los grupos aminos provenientes de los aminoácidos que estamos catabolizando. Bien. De manera presencial, hacía un resumen del catabolismo ahora de los aminoácidos. Eso no lo vamos a ver porque es largo, necesitamos por lo menos 2 semanas para hablar del catabolismo de los esqueletos provenientes de los aminoácidos, es decir, cómo ahora ese esqueleto carbonado, una vez liberados los grupos aminos de los aminoácidos, cómo ellos van a ingresar al ciclo de Krebs, que es donde ingresa. Entonces, estas estructuras, estos esqueletos carbonados de los aminoácidos, normalmente van a formar estructuras con 3, 4 átomos de carbono y van a ingresar a diferentes partes del ciclo de Krebs. Esos esqueletos carbonados entonces son una fuente de energía, ¿no?, para la producción de moléculas como el NAT y el FAT, que van a ir posteriormente a la fosforilación oxidativa. También estos esqueletos intermediarios provenientes de los aminoácidos van a ir a otro ciclo, ¿no? Por ejemplo, al ciclo de la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa. Entonces esa parte no lo vamos a ver, queda muy poco tiempo. Lo vamos porque eso es largo, ¿no es cierto?, poderles explicar, y si comienzo a explicarles vamos a necesitar unas 4 clases por lo menos. Vamos a ir directamente a otro ciclo metabólico que es la fosforilación oxidativa. Bien, al comienzo vamos a
hacer una introducción de este ciclo de la fosforilación oxidativa. Y también vamos a hablar un poco sobre otro ciclo metabólico importantísimo que vamos a ver, que es la fotofosforilación. Estos dos ciclos metabólicos tienen un mecanismo común entre ellos. Es decir, los conceptos que vamos a ver en la fosforilación oxidativa también lo vamos a aplicar en el ciclo de la fotofosforilación. Por eso que en esta introducción vamos a hablar de los dos y posteriormente nos vamos a abocar exclusivamente al ciclo de la fosforilación oxidativa. Y en otra clase vamos a ver el ciclo de la fotosíntesis, de la fotofosforilación. ¿Qué entendemos como ciclo de la fosforilación oxidativa? La fotofosforilación oxidativa es la síntesis de ATP impulsado por la transferencia de electrones al oxígeno. Es decir, hasta ahora, si ustedes recuerdan los ciclos catabólicos que hemos visto, cuando sintetizamos ATP directamente a nivel de sustrato, es decir, es parte de una reacción intermediaria de un ciclo, cuando se sintetizaba ese ATP, lo hacíamos a través de un intermediario de un ciclo. En este caso, no va a suceder lo mismo. Es decir, a ver si me dejo explicar. Por ejemplo, en el ciclo de la glucólisis, ¿no es cierto? En las 10 reacciones de la glucólisis existe la reacción número 6, ¿se acuerdan? Donde esa reacción era una reacción de oxidación y reducción. Es decir, que en las primeras reacciones del ciclo de la glucólisis invertíamos energía, ¿no es cierto?, en términos de ATP. Significa que los intermediarios tienen mayor energía de reacción hasta que se sintetiza el gliceraldehído 3-fosfato, ¿se acuerdan? Y decíamos que ese intermediario, el gliceraldehído 3-fosfato, su característica era de que era una molécula altamente energética. Es decir, cuando este gliceraldehído 3-fosfato reacciona en la reacción número 6 del ciclo de la glucólisis y forma el 1,3-bifosfoglicerato, en esa reacción decíamos que se va a desprender electrones altamente energéticos y el portador de esos electrones era el NAT. Ese NAT va a recibir los electrones, ¿cierto? Recibe los electrones y son esos electrones los que van a ir a la fosforilación oxidativa. Ahora, también en el ciclo de Krebs habíamos visto reacciones en las cuales se sintetiza directamente ATP, ¿no? Es decir, se forman moléculas altamente energéticas y a partir de esas moléculas altamente energéticas se van sintetizando, se van almacenando la energía en términos de ATP. Sin embargo, en este caso, en el ciclo de la fosforilación oxidativa, no va a pasar eso. Es decir, no va a haber intermediarios que se sinteticen con alta energía y que posteriormente esas estructuras químicas sinteticen o almacenen energía en términos de ATP. No va a pasar eso. Los investigadores al comienzo de
del descubrimiento de este ciclo, ellos trataron de buscar cuál eran las moléculas altamente energéticas que se formaba en este ciclo metabólico. Y por más esfuerzo que hicieron ellos para buscar esa estructura química, no existe. Por tanto, hay otra hipótesis diferente que se va a plantear para poder explicar cómo se sintetiza ATP en este ciclo metabólico. Entonces, este ciclo de la fosforilación oxidativa, en este ciclo se va a sintetizar la mayor cantidad de ATP en los sistemas aeróbicos, que va a ser impulsado por transferencia de electrones hasta el último aceptor, que va a ser el oxígeno. Y el otro ciclo donde también se sintetiza una gran cantidad de ATP, decíamos que es la fotosíntesis. En esta fotosíntesis, a diferencia de la fosforilación oxidativa, si bien se va a producir también transferencia de electrones, pero la energía proviene de la luz. Es decir, en este ciclo metabólico de la fotosíntesis, lo que hace este ciclo es tomar la energía solar y lo va a transformar en energía química. Significa de que este ciclo de la fotosíntesis es el principio de la vida, porque a través de este ciclo vamos a ver cómo se sintetizan las moléculas orgánicas y que esas estructuras químicas posteriormente van a ser la fuente de energía para los sistemas heterotróficos, como son los animales vertebrados. Nosotros las personas somos sistemas heterotróficos, es decir, la energía que nosotros necesitamos para vivir, lo tomamos de las estructuras químicas, las estructuras orgánicas que están en nuestros alimentos. Sin embargo, los sistemas donde captan la energía solar son sistemas fotosintéticos, es decir, la energía va a provenir del sol y esa traducción de energía, esa transformación de la energía luminosa en energía química, es decir, en la formación de estructuras orgánicas, lo realiza esta síntesis de la fotosíntesis. Entonces, a través de estos dos ciclos metabólicos, tanto la fosforilación oxidativa como la fotosíntesis, es donde se sintetiza la mayor cantidad de ATP. Por otra parte, este ciclo de la fosforilación oxidativa es la culminación del metabolismo aeróbico de la célula. Es decir, en la oxidación de las estructuras orgánicas, ya sea carbohidratos, grasa, proteína, etc., todas esas moléculas orgánicas, en definitiva, se van a oxidar. Y al oxidarse, hay desprendimiento de esos electrones, y esos electrones van a ir a este ciclo de la fosforilación oxidativa. Y en este ciclo, esos electrones van a pasar la membrana interna de la mitocondria a través de portadores de electrones que se encuentran en complejos enzimáticos, que lo vamos a ver ahora. Y ese transporte de electrones va a dar lugar a la liberación de energía, es decir, esos electrones a medida que se van transportando de un portador a otro, libera energía. Y esa energía es la que va a utilizar entonces la célula para sintetizar el ATP, es decir, almacenar esa energía que está liberando los electrones para sintetizar de manera química el ATP a partir del ADP y del fosfato inorgánico. Pero ¿cómo lo va a hacer? No lo hace directamente, sino que vamos a ver que hay una hipótesis planteada donde esa energía que es liberada en el transporte de electrones va
va a servir para formar una batería quimiosmótica, es decir, que al liberarse la energía en el transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria, va a haber también un transporte de protones, es decir, esa energía lo que va a hacer es sacar protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranario, es decir, lo va a hacer pasar a través de estos complejos, lo va a hacer pasar esos hidrógenos protonados al espacio intermembranario. Y se va a concentrar ahí esos protones en el espacio intermembranario y va a formar una batería quimiosmótica. Eso es el funcionamiento de una batería. Es decir, se va a acumular protones y por tanto va a haber una gradiente química y también una gradiente energética, un potencial de reducción. Por tanto, se está formando una batería química en la membrana interna de la mitocondria. Es más o menos, ¿no es cierto?, para que me entiendan, cuando es expulsado el hidrógeno protonado al espacio intermembranario y forma esta batería quimiosmótica, que nosotros queremos comparar, por ejemplo, sería con una represa. ¿Para qué nosotros utilizamos una represa? En la represa estamos acumulando, ¿no es cierto?, agua. Estamos acumulando una energía potencial. Y una vez que acumulamos agua, energía potencial, esa energía potencial cuando se libera, ¿no?, cae a las turbinas, el agua, se está liberando la energía, y esas turbinas van a formar energía eléctrica, es decir, van a transformar en energía eléctrica. Lo mismo va a pasar en este ciclo de la fosforilación oxidativa. Estamos nosotros almacenando, acumulando parte de esa energía que está desprendiendo los electrones en una batería quimiosmótica, es decir, estamos concentrando el hidrógeno protonado en el espacio intermembranario, es como una represa. Entonces, ahora esa energía que está acumulada en los hidrógenos protonados se va a liberar, así como se libera el agua en una represa, también este hidrógeno protonado se va a liberar, es decir, va a volver a ingresar a la matriz mitocondrial, pero lo va a hacer a través de unos canales específicos que le permiten volver a la matriz mitocondrial, así como el agua va a ser llevada a una turbina, y en esa turbina se va a producir la energía eléctrica, va a pasar lo mismo en estas turbinas biológicas. Este hidrógeno protonado que tiene alta energía, que está almacenando la energía proveniente del transporte de los electrones, ahora ese protón, ese hidrógeno protonado que tiene esa energía, va a ir por un canal biológico específico, que es una enzima, que es la ATPasa sintasa. Esta enzima ATP sintasa o sintetasa, es la que va a utilizar esa energía de los hidrógenos protonados para sintetizar el ATP, es decir, almacenar esa energía en una estructura química como el ATP. Entonces, esa energía que viene del transporte de los electrones, que viene de los electrones altamente energéticos, de la oxidación de las estructuras orgánicas, esa energía es la que va a ser almacenada por último en una molécula química, como es el ATP. Y ese es el mecanismo quimiosmótico que vamos a utilizar en este ciclo de la fosforilación oxidativa. Es decir, no hay ninguna molécula altamente energética que sintetice el ATP directamente, sino a través de este mecanismo que tiene el ciclo de la fosforilación oxidativa. Y lo mismo va a pasar también de manera muy particular en el ciclo de la fotosíntesis. Y entonces acá en el ciclo de la fosforilación oxidativa vamos a
reducir el oxígeno a agua, es decir, el último aceptor de los electrones en la membrana interna de la mitocondria, ¿no es cierto? Vamos a ver que va a haber grupos prostéticos que van a transferir los electrones, y por último, el último que se encuentra en el complejo 4 que vamos a ver, le va a transferir los electrones al oxígeno que se encuentra en la matriz mitocondrial, en la respiración celular. Y ese oxígeno, entonces, al tomar los electrones, el transporte de los electrones y el hidrógeno protonado que también se encuentra proveniente del agua de la matriz mitocondrial, va a sintetizar agua a partir del oxígeno. Es decir, este oxígeno va a recibir los electrones, va a recibir los protones y se va a reducir a agua, ¿no? Es decir, ¿quién está transportando la energía? Los electrones. Esa energía entonces va a servir para que se reduzca el oxígeno, que es el último que va a recibir los electrones, el último aceptor de los electrones. Por tanto, este oxígeno, pues, potencial de reducción, decíamos que tiene el mayor potencial de reducción, por tanto, es el último aceptor de los electrones. Y va a recibir esos electrones con los protones de la matriz mitocondrial y se sintetiza el agua. Por eso que decimos que este oxígeno se va a reducir a agua. Sin embargo, cuando hablamos de la fotosíntesis, en la fotosíntesis, cuando veamos ese ciclo metabólico, la energía va a provenir de la luz, ¿no? Y va a ser captada por, vamos a ver, por un sistema que, por estructuras químicas que van a captar esta energía luminosa, es decir, existen varios fotosistemas que vamos a ver que le permite captar a la luz con diferentes longitudes de onda, de 400 y 700 nanómetros. Esas estructuras químicas van a recibir entonces la energía solar, son las que van a captar esa energía solar, y esa energía va a servir para que el agua se oxide a oxígeno, es decir, esta molécula de agua más la energía proveniente de la luz solar, va a haber un desprendimiento entonces del agua, se va a transformar en oxígeno y va a liberar electrones. Esos electrones, ¿de dónde salen? De la molécula de agua. Pero estos electrones no son energéticos. Pero cuando tome la energía proveniente del sol, en el mecanismo que vamos a ver en la fotosíntesis, esa energía va a ser de que la energía de esos electrones aumente, es decir, esos electrones se van a volver electrones altamente energéticos, que van a ser transportados por un portador de electrones, que va a ser el NADP. Entonces, este NADP, al tener ya electrones altamente energéticos, va a pasar igual que en la fosforilación oxidativa. Va a ir a un sistema en el cual esos electrones van a ser transportados a través de portadores de electrones, en una cadena de transporte de electrones, y ahí se va a formar la misma batería quimiosmótica, donde se va a sintetizar moléculas de ATP. Entonces, lo que quiero que me entiendan al principio, porque esto lo vamos a ver con detalle, es que en el caso de la fosforilación oxidativa, el oxígeno se va a reducir a agua, porque está recibiendo electrones altamente energéticos. En el caso de la fotosíntesis, el agua se va a oxidar a oxígeno, es decir, va a ser el proceso inverso. Y esos electrones del agua son los que van a ser transportados por un portador de electrones y van a ser energizados con la energía proveniente de la luz. Y esos electrones ya altamente energéticos van a ir a un transporte de electrones y van a sintetizar el ATP, es decir,
La energía que viene del Sol, la energía luminosa, va a ser entonces almacenada como ATP. Y después vamos a ver cómo en una segunda fase esa energía va a ser utilizada para la síntesis de moléculas químicas. Estos dos ciclos metabólicos decíamos que están muy relacionados con su mecanismo de captación de energía. Existen tres aspectos básicos que son similares en estos dos ciclos. El primer aspecto significa que en ambos procesos, en ambos ciclos, va a existir un flujo de electrones, decíamos, ¿no es cierto? A través de una cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. En el caso de la fosforilación oxidativa no es en las mitocondrias, sino que vamos a ver en el cloroplasto de la célula vegetales, porque la fotosíntesis normalmente se lleva a cabo en las plantas y también en ciertos microorganismos fotosintéticos. Pero cuando veamos el ciclo de la fotosíntesis, vamos a ver la fotosíntesis de la planta. Entonces, en el cloroplasto de estas células de la planta es donde se va a realizar el ciclo de la fotosíntesis. Bien, entonces, estos dos ciclos tienen una cadena de transporte de electrones ligados a membrana. Y en esta cadena de transporte de electrones vamos a ver portadores de electrones, es decir, los que van a transferir los electrones que se encuentran en esta membrana, que básicamente son tres familias. Las quinonas, la familia de los citocromos y las proteínas ferrosulfuradas. Estos portadores de electrones van a estar fijos a estructuras proteicas, formando complejos que vamos a ver posteriormente. Y otro segundo aspecto que también son similares en estos dos ciclos metabólicos es que la energía libre de los electrones van a ser liberados, ¿no es cierto?, de manera exergónica. Decimos cuesta abajo debido a que los electrones van a pasar de un portador a otro portador intermediario en función a su potencial de reducción. Es decir, cuanto mayor potencial de reducción tiene un portador de electrones, está colocado en la última cadena del transporte. Es decir, el oxígeno es el último aceptor, ¿no es cierto? Porque tiene un mayor potencial de reducción. Entonces, en ese orden van a estar colocados estos portadores de electrones. Nos estamos refiriendo a las quinonas, a los citrocromos y a las proteínas ferrosulfuradas, que son familias de portadores de electrones que van a estar entonces colocados en la membrana, en una membrana, de tal manera que puedan transportar esos electrones en función a su potencial de reducción. Y este transporte de electrones entonces va a liberar, nos dice, energía, y esta energía va a permitir de que los protones de la matriz mitocondrial pasen al espacio intermembranario, es decir, sean transportados a través de una membrana, y estos protones sean acumulados entonces en el espacio intermembranario, ¿no? Y estos protones entonces son los que van a tomar esa energía, como esa represa que hablábamos, ¿no es cierto? Almacena una alta cantidad de energía que después lo van a liberar, decíamos, cuando pasen a través de una proteína que es la ATP sintetasa. Y en esa liberación
liberación, en ese paso de estos protones a través de esa enzima, se va a sintetizar, entonces se va a almacenar la energía, esa energía que está ahora almacenada en el hidrógeno protonado, como energía química en el ATP. Y por último, el tercer aspecto. Estos protones, ¿no es cierto?, decíamos que van a ser liberados a través de unos canales proteicos que tienen las enzimas sintetasas, como el ATP sintetasa. Bien, como ya conocemos, no vamos a volver a mencionar las mitocondrias, ¿no es cierto? Tenemos acá las mitocondrias, estamos hablando del espacio intermembranario, perdón, estamos hablando de la matriz mitocondrial, estamos hablando de que esta mitocondria tiene dos paredes. La primera pared, la externa, decíamos que era muy permeable, ¿no es cierto?, a diferentes moléculas por su constitución de proteína. Y la segunda, que es la membrana interna de la mitocondria, esa sí es impermeable, ¿no?, inclusive al átomo de hidrógeno o al hidrógeno protonado. Sin embargo, las moléculas que salen de la matriz mitocondrial hacia el citoplasma lo hacen a través de portadores específicos que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Es decir, para las moléculas que van a ingresar o salir de la matriz mitocondrial, existen proteínas que son portadores específicos para esa estructura química. Bien, veamos directamente cómo son estos portadores de electrones. Pero antes de ver esos portadores, esta tablita es para recordarnos, ¿no es cierto?, que durante el catabolismo de las estructuras químicas, llámese carbohidratos, grasas, proteínas, etc., existen reacciones. Esta tablita muestra una parte de esas reacciones, no está completo, solamente para recordarnos, ¿no es cierto?, que hay reacciones catabólicas de oxidación, donde se liberan electrones, ¿no? Si nos fijamos esta reacción, alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, es una reacción del ciclo de Krebs, ¿verdad? En esta reacción se está liberando electrones y son transportados por el NAT, forma reducida, que es el NADH, ¿no? También vimos esta otra reacción, también en el ciclo de Krebs, el malato transforma en oxaloacetato y también se está transportando electrones con el portador NADH. Este piruvato a acetil-CoA es una vez que se sintetiza el piruvato a partir del ciclo de la glucólisis, este piruvato, para que ingrese al ciclo de Krebs, produce esta reacción donde también hay liberación de electrones. El portador también es el NAT. Este gliceraldehído 3-fosfato lo vimos en el ciclo de la glucólisis, que es la reacción número 6, ¿cierto?, donde se forma este NAT citosólico. Estos tres de acá son mitocondriales, se forman las mitocondrias. Y este de aquí, que no lo vimos, también se puede formar. Bueno, esto lo vimos en el ciclo de Krebs, pero también se produce en el citoplasma de la célula. Bien, entonces este de acá es el ciclo de la glucólisis, por tanto es citosólico. Este de acá, cuando vimos la fermentación del piruvato en lactato en los músculos, vimos la reacción inversa, pero también este lactato va a formar el piruvato, ¿no es cierto?, que después va a ir a un ciclo de la gluconeogénesis, para sintetizar glucosa, y eso lo hace en el citoplasma, ¿no es cierto?, de la célula, transporte de electrones. Esta otra reacción
Lo vimos en el ciclo de la beta-oxidación. En este ciclo de la beta-oxidación, en la reacción número 3, entonces hay una reacción de oxidación y reducción y el portador de electrones es el MATH, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, esto es para recordarles de que hay varias reacciones, en una parte nomás que están aquí, y hay otras reacciones también donde se van a transportar electrones hacia la fosforilación oxidativa. Lo que queremos recalcar es que todas las reacciones de oxidación y reducción, cuando se oxidan cualquier estructura orgánica, esos electrones que van a ser transportados como NADH o van a ingresar a la fosforilación oxidativa como FADH, ¿no? Entonces todos esos electrones van a ir a este ciclo de la fosforilación oxidativa. Bien, veamos entonces cómo se transportan estos electrones. Cuando hay transferencia de electrones en biología, se transportan de 4 maneras los electrones, ¿no? La primera forma de transporte de los electrones es mediante una transferencia directa de los electrones. Por ejemplo, vamos a ver que va a haber portadores de electrones de transferencia directa, es decir, en su estructura química va a tener átomos de hierro. Entonces el hierro, cuando está en su forma oxidada y en su forma reducida, es decir, hierro más 3 y hierro más 2, significa de que está transportando electrones, ¿no? Es decir, este de aquí, que está en su forma reducida, cuando entrega electrones, se transforma en hierro más 3. Cuando este está en su forma oxidada, tiene capacidad de recibir un electrón y se va a transformar en su forma reducida. Es decir, este de acá, este hierro, está transfiriendo directamente electrones, ¿no? También hay otros metales que pueden tener esa misma función, pero lo que nos interesa a nosotros en los sistemas biológicos es el hierro, que está en estructuras orgánicas, que van a formar parte del transporte de los electrones. La segunda forma de transferencia de electrones es transfiriendo un átomo de hidrógeno, es decir, cuando hay transporte de un hidrógeno, también estamos transfiriendo electrones, es decir, el hidrógeno transfiere hidrógeno protonado y electrones. La tercera forma de transferencia de electrones es mediante la transferencia de un ion hidruro. Este ion hidruro está transfiriendo un hidrógeno protonado y 2 electrones. Y la última forma de transferir electrones es mediante una combinación directa, ¿no es cierto?, de una molécula reducida, orgánica, y va a pasar los electrones, por eso que está reducida, va a pasar los electrones directamente a otra estructura química. Es decir, se va a combinar con el oxígeno, va a reaccionar con el oxígeno y lo va a transferir los electrones, ¿verdad?, de manera directa. Por ejemplo, en la combustión, cuando combustionamos, por ejemplo, colocamos nosotros en la reacción glucosa más oxígeno igual dióxido de carbono. Entonces hay una transferencia directa de los electrones de la glucosa al oxígeno y se sintetiza el dióxido de carbono y agua. Entonces esta es una reacción donde la estructura orgánica está transfiriendo directamente los electrones al oxígeno. Ahora, esta última transferencia de electrones no la vamos a ver en la fosforilación oxidativa. La vamos a ver la primera, la segunda y la tercera. Bien, ahora, ¿cuáles son esos grupos prostéticos, estructuras químicas, cuya función es transferir electrones? Habíamos mencionado que a partir de los portadores de electrones son el NAD, ¿cierto? Está llevando electrones
términos de NADH. Y también la flavoproteína, es decir, son proteínas donde existe un grupo prostético, ¿no? Está el FAT o el flavin mononucleótido, pero como un grupo prostético, que también son portadores de electrones, que son las flavoproteínas, es decir, repito, es el FAT o el flavin mononucleótido que está fijo en una proteína, eso se llama flavoproteína. Entonces, estos portadores de electrones son los que van a transportar los electrones de las reacciones de oxidación y reducción de cualquier estructura orgánica, y en esta membrana interna aparte va a haber portadores de electrones como la ubiquinona y también dos familias diferentes, es decir, los citrocromos y las proteínas ferrosulfuradas. Veamos sus estructuras químicas de estas tres familias. Primero, la ubiquinona. Esta ubiquinona se encuentra en los vertebrados y también, por supuesto, en el hombre, ¿cierto? Una muy parecida a esta ubiquinona también vamos a hablar en las plantas. Por ejemplo, la plastoquinona, que tiene la misma función que esta ubiquinona en los vertebrados. Es esta la estructura de la ubiquinona. En esta ubiquinona tenemos acá un anillo y tenemos ahí dos átomos de oxígeno unidos a este anillo por doble enlace. Entonces, estos oxígenos son los que van a recibir y van a entregar electrones, más propiamente van a recibir dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos que van a recibir lo pueden hacer de manera parcial, recibiendo un hidrógeno al principio, es decir, van a recibir el hidrógeno protonado más un electrón, es un hidrógeno, ¿cierto? Entonces va a recibir un hidrógeno que va a ingresar al oxígeno, ¿no? Por tanto, esta estructura está en su forma oxidada. Al reaccionar entonces con un hidrógeno, forma un radical semiquinona o la ubiquinona parcial, que es esta de aquí, que ha recibido un hidrógeno, que también puede recibir otro hidrógeno que va a ingresar a este otro oxígeno. Por tanto, esta estructura química ya es el ubiquinol, que está en su forma reducida, forma oxidada, forma reducida, porque tiene los dos hidrógenos. Es decir, es portador de dos electrones, así como ubiquinol, es decir, en su forma reducida, está transportando estos dos electrones, que es lo que nos interesa a nosotros, pero más propiamente, químicamente está unido el oxígeno al hidrógeno, ¿no? Bien, entonces esta ubiquinona es portador de dos hidrógenos, más propiamente nos interesa que este es un portador de dos electrones. Ahora, esta estructura química que ustedes pueden ver es una pequeña molécula, ¿no? Y la característica de esta molécula es que se difunde en la grasa, es decir, es soluble, es decir, se solubiliza en la grasa, está dentro de la grasa, es decir, va a estar dentro de la membrana interna de la mitocondria. Es insoluble en agua, se va a desplazar dentro de la membrana interna de la mitocondria. Es decir, no está fijo a ninguna proteína. Esta estructura química puede transportar electrones de un lugar a otro en la membrana interna de la mitocondria, porque está soluble en las estructuras grasas de la membrana interna de la mitocondria.
Estas estructuras que vemos son los citrocromos. Estos citrocromos son una familia, es decir, son varias estructuras químicas que se diferencian, cumplen la misma función. Es decir, químicamente tienen este grupo hemo que vieron en Orgánica 2, ¿no? Este grupo hemo está constituido, es un anillo donde tenemos acá 1, 2, 3, 4 anillos pentanos, es decir, tenemos acá 1, 2, 3, 4 átomos de carbono unidos al nitrógeno. Entonces, este anillo, este pentanillo, ¿no? Es el que tiene un anillo que tiene nitrógeno, y estos nitrógenos, estos 4 anillos, están unidos al hierro, ¿no? En forma de complejo. Entonces, este de acá es un grupo hemo. Más propiamente, este de aquí, que es del tipo B, se llama ferroprotoporfirina. Esto de acá, todo esto de aquí, ¿no? En los citrocromos C, este grupo hemo está fijo a las proteínas. A ver, todos estos grupos protéticos que tienen hierro, ¿no es cierto? Los grupos hemo que tienen hierro, están unidos, están fijos en una proteína. Es decir, están atrapados en una proteína fuertemente. Por ejemplo, acá, este y este de aquí están unidos a su proteína, pero no con enlaces covalentes. Acá no existe enlaces covalentes con la proteína. El único que está unido con enlaces covalentes es la familia del citrocromo C. Este citrocromo C está unido a unos aminoácidos, más propiamente a la cisteína, ¿no? A través del enlace con el azufre, está unido entonces a estos grupos hemo. Es decir, estos grupos están fijos con enlaces covalentes a la proteína. Estos no, pero igual están unidos fuertemente a su proteína. Estos no se desplazan, no se mueven. Estos constituyen parte de su proteína. Entonces, si estos tienen hierro, pueden transportar directamente un electrón, ¿no es cierto? Pueden transformarse el hierro en su forma oxidada y en su forma reducida. Van a recibir y van a entregar electrones, por eso que son portadores de electrones. Entonces, estos de acá son una familia, ¿no? Del tipo B, del tipo A, del tipo C, etcétera. Son varios en esta misma familia. Por ejemplo, los citrocromos B, hay varios citrocromos B, hay varios citrocromos C, también hay varios citrocromos A, ¿no? Ahora, ¿cómo se diferencian ellos? Se van a diferenciar simplemente por la absorción de luz, ¿no? Tienen diferentes formas de absorber la luz y van a tener diferente potencial de reducción porque van a estar unidos a sus proteínas. Y las proteínas van a cambiar el potencial de reducción de estos portadores de electrones. Es decir, por ejemplo, tenemos acá la absorción de la luz del citrocromo C, que es uno de los citrocromos que vamos a ver, que son pequeños y se pueden mover en la pared externa de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, este citrocromo C, ¿no? Puede estar en su forma oxidada y en su forma reducida, es decir, el hierro, ¿no es cierto? Cuando está en forma de hierro más 2, es su forma reducida. Cuando está como hierro más 3, está en su forma oxidada.
Entonces, este grupo hemo tiene la capacidad de poder recibir y entregar electrones, pasar de su forma oxidada a su forma reducida, de su forma reducida a su forma oxidada. Ahora, si nosotros en el laboratorio vemos la absorción de luz, ¿no? Lo medimos en un espectrofotómetro, la absorción de luz. Entonces, el citrocromo C tiene este tipo de absorción relativa de la luz y nos interesa en su forma reducida, es decir, la curva azul, ¿no? Cuando el hemo está como hierro más 2. Entonces, ese hemo, ese citrocromo C, origina entonces en 3 zonas una mayor absorción de la luz. Es decir, tenemos 3 picos, ¿no? Acá donde absorbe mayor cantidad de luz, en esta longitud de onda de 400 nanómetros. También hay una curva acá donde hay absorción de la luz, una absorbancia mayor, cercana a 500, y la longitud de onda más grande está aproximadamente en 550 nanómetros. Entonces, esta longitud de onda más larga que produce un citrocromo, ¿no? En su forma reducida, es la que nos permite diferenciar a los citrocromos. Por ejemplo, podemos decir el citrocromo, a este de aquí, al citrocromo C, lo podemos nombrar, ¿no es cierto?, como un citrocromo C550. Es decir, estamos colocando al nombre en función a su longitud de onda más larga, ¿no? Entonces ustedes van a ver en cualquier libro, van a ver, por ejemplo, van a decir el citrocromo va de 625. Significa de que ese citrocromo, su longitud de onda más larga está en esa longitud de onda. Entonces, este análisis nos sirve para diferenciar a esa familia de citrocromos. Pero la función de estos citrocromos es transferir el electrón directamente de un hierro oxidado a un hierro reducido a través del grupo hemo. También existen otros portadores de electrones, por ejemplo, los que ustedes pueden ver acá en su pantalla, ¿no? También existe el átomo de hierro, que cumple la misma función, pero este de acá no está formando un grupo hemo. Este hierro está unido a los aminoácidos de la proteína, es decir, es una proteína ferrosulfurada, porque este hierro está unido al azufre, el aminoácido llamado cisteína. Entonces, este hierro, al estar unido a un aminoácido, es un hierro orgánico, porque está unido directamente a un aminoácido de las proteínas. En este caso también el hierro puede estar unido a otros azufres, pero inorgánicos, es decir, por ejemplo, estos azufres de acá no constituyen parte de un aminoácido. Por tanto, este hierro, por ejemplo, tiene una estructura más compleja que esta de acá. Este de aquí tiene un solo hierro, tiene la capacidad de transportar un solo electrón. En este caso tenemos 2 hierros en esta proteína. Por tanto, tiene la capacidad de transportar 2 electrones. Este hierro está unido a un azufre orgánico y a otros azufres inorgánicos. Estructura más compleja de estas proteínas ferrosulfuradas es esta de acá. En esta proteína ferrosulfurada tenemos 4 átomos de hierro, unidos también a estructuras de azufre orgánica e inorgánica. Entonces, esta estructura es más compleja, tiene mayor capacidad de transporte de electrones, pero siempre de uno en uno. El hierro siempre recibe y entrega un solo electrón. Entonces, estas son proteínas, ¿no? Donde existe hierro unido a los
aminoácido cisteína de las proteínas, de los aminoácidos de la proteína. Y esa familia también tiene la capacidad entonces de transportar y recibir electrones, son portadores de electrones proteicos, son proteínas ferrosulfuradas. Bien, ahora estos portadores de electrones en la membrana interna de la mitocondria, ¿cómo están dispuestos? Es decir, ¿cómo están colocados en la membrana interna? Se supone entonces de que como van a recibir y van a entregar electrones, estos portadores de electrones tienen que estar en función a su potencial de reducción. Es decir, si nos fijamos en esta tablita, vamos a ver que el oxígeno, que es el último aceptor de los electrones, está colocado en la parte inferior, como el último aceptor de los electrones, que se va a reducir este oxígeno con este electrón, y los protones de la matriz mitocondrial se van a reducir a agua. Ahora, significa de que este oxígeno tiene mayor capacidad de recibir electrones, tanto tiene un mayor potencial de reducción que 0,816. Es decir, el oxígeno es el oxidante por excelencia en todas las reacciones de oxidación de los sistemas biológicos. Por tanto, es el último aceptor de los electrones. Ahora, podemos tener, por ejemplo, los portadores de electrones móviles, como el NADH, que participan de todas las reacciones de oxidación y reducción. Una vez que recibe los electrones, entonces lo va a llevar al ciclo de la fosforilación oxidativa, a la membrana interna de la mitocondria, y es ahí donde va a entregar sus electrones a los diferentes portadores de electrones, que están colocados en orden en función a su potencial de reducción. Y por último, estos de acá van a pasar al oxígeno, que es el último aceptor, y en ese transporte de electrones se va a liberar energía. Esa energía, parte de esa energía, va a permitir de que los protones de la matriz mitocondrial vayan al espacio intermembranario, y ahí se acumule la energía como una batería quimiosmótica. Otra forma de poder comprobar cómo están colocados experimentalmente estos portadores de electrones es mediante este experimento. En este experimento se comprueba también, en el caso de los citrocromos, cuáles están más pegados al oxígeno, es decir, cómo se van a transportar los electrones en términos de citrocromo. Este experimento consiste en aislar mitocondrias en el laboratorio, y a estas mitocondrias se les adiciona un portador de electrones, por ejemplo, el succinato, ¿no? Este succinato, ustedes vieron el ciclo de Krebs. Entonces, cuando le damos succinato, ¿no? Como es portador de electrones, le va a entregar electrones a estos portadores de electrones que están en la membrana interna de la mitocondria, van a pasar estos electrones, pero como no hay oxígeno, el último aceptor, que es el oxígeno, no existe. Por tanto, todos estos portadores de electrones están en su forma reducida, porque están llevando los electrones del succinato. Entonces, estos portadores, estas diferentes citocromos, proteínas ferrosulfuradas, las quinonas, etcétera, van a estar en su forma reducida, ¿no? Una vez que en el experimento adicionamos oxígeno, le vamos a dar oxígeno a esa mitocondria, inmediatamente va a haber un flujo de electrones, porque el aceptor ahora es el oxígeno. Significa de que los que estén cerca del oxígeno, ¿no? Los grupos prostéticos cerca del oxígeno, son los primeros en entregarle los electrones al oxígeno. Por tanto, en el experimento vamos a ver cómo
estos citrocromos de su forma oxidada de su forma reducida se van a oxidar. Eso lo vemos nosotros en el laboratorio, ¿no? Mediante el espectrofotómetro. Es decir, vamos a ver cómo se transforman los citrocromos de su forma oxidada a su forma reducida. Estamos viendo cómo aquí el eje es el citocromo en su forma reducida, en porcentaje, ¿no? Aquí está el 100% de los citocromos reducidos. Al darle el oxígeno, entonces los electrones de los citocromos van a ser transferidos al oxígeno. Ahora, ¿quiénes van a transferir primero? Es decir, ¿quiénes se van a transformar en mayor grado de su forma oxidada a su forma reducida? Los que estén cerca del oxígeno, que son los primeros en entregarle los electrones al oxígeno. ¿Y quién es ese? El citrocromo A3. El que le va a seguir es el citrocromo C. Posteriormente el citrocromo C1 y el citrocromo B. Significa entonces de que este citrocromo está más cerca del oxígeno. El que sigue es el citrocromo C, que está un poco más alejado, y así estos citrocromos se alejan más del oxígeno, ¿no? Es decir, es el orden en el cual se colocan los citrocromos en la membrana interna de la mitocondria para transferir electrones. Es decir, este de aquí le va a transferir electrones a este, y este acá al C, este al citrocromo A3, y este recién le va a entregar al oxígeno. Entonces, este experimento nos está mostrando también el orden en el cual se encuentran dispuestos los citocromos en la membrana interna de la mitocondria. Otro tercer experimento es utilizando moléculas químicas que bloqueen el transporte de los electrones, es decir, que inhiben la transferencia electrónica. Por ejemplo, si utilizamos una molécula química llamada rotenona, esta rotenona lo que hace es bloquear la transferencia de electrones. Pero ¿a qué nivel? Esta rotenona impide el transporte de los electrones de los portadores móviles, como el NAT, el FAT, hacia la ubiquinona, es decir, lo bloquea acá. Por tanto, el NAT-H y el FAT-H están en su forma reducida. Y estos otros portadores van a estar en su forma oxidada, es decir, estos no pueden transportar los electrones porque esta rotenona está bloqueando acá ese transporte de electrones. Entonces, con estas sustancias químicas, podemos nosotros, con estos inhibidores, podemos analizar quiénes están en su forma reducida y quiénes están en su forma oxidada para poder conocer cómo están dispuestos estos portadores en la membrana interna de la mitocondria. Por ejemplo, si utilizamos la antimicina, que es un antibiótico, este antibiótico va a bloquear el transporte de electrones entre el citrocromo B y el citrocromo C1. Entonces, estos están en su forma reducida y estos están en su forma oxidada. El cianuro, que es uno de los inhibidores de mayor importancia en los sistemas biológicos, este bloquea el transporte del citrocromo A al oxígeno. Entonces, estos de acá se encuentran en su forma reducida y este de acá en su forma oxidada. Entonces, de esa manera podemos, con este experimento también, poder ver cómo están dispuestos los portadores de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Y por último, un cuarto experimento consiste en romper la membrana interna a través de detergente. Lo vamos a romper en el laboratorio y fruto de ese rompimiento de la membrana interna de la mitocondria vamos a tener diferentes complejos y estos complejos son los que van a recibir y entregar los electrones. Entonces, al separar los complejos, vamos a tener 4 complejos. Estos 4 complejos, ¿no? Este primer complejo lo vamos a llamar complejo 1
es el que recibe los electrones del NADH, que es el portador móvil de electrones. Recibe los electrones y le va a entregar los electrones a la ubiquinona. Hemos visto, ¿no es cierto?, la estructura de las quinonas, a la ubiquinona. Entonces, este complejo 1 recibe los electrones del NADH siempre, de todos los NADH que vienen de las reacciones de oxidación y reducción, y lo va a entregar a la ubiquinona. Decíamos que este es un portador móvil, se puede mover en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, como se mueve este de aquí, ¿no?, esta ubiquinona lo va a llevar los electrones a través del complejo 3 al citocromo C. Ahora, este complejo número 2, el complejo 2, va a recibir los electrones del succinato. Acuérdense del ciclo de Krebs. Esa proteína que transfiere los electrones del succinato es el complejo 2, que está unido a una proteína, decíamos, de la membrana interna de la mitocondria. Ese es el complejo 2, donde va a recibir los electrones del succinato y lo va a entregar también a la ubiquinona. Entonces hay dos formas de ingreso a la membrana interna, a los portadores de electrones. El primer ingreso es a través del complejo 1, que recibe los electrones del NAD, y el complejo 2, que recibe los electrones del succinato. Estas dos formas de ingreso. Esos electrones van a ser transportados entonces a la ubiquinona. Y este complejo 3 es el que va a recibir a los electrones de la ubiquinona y lo va a entregar a un citocromo C, que es el único móvil. Los otros citocromos están en forma de proteína fija, pero este citocromo C es móvil. Puede transportarse, al igual que esta ubiquinona, este se mueve dentro de la membrana interna de la mitocondria, porque es soluble en grasa. Sin embargo, este citocromo no es soluble en la grasa, sino que es insoluble. Este se va a mover en la pared externa de la membrana interna de la mitocondria, es decir, va a ser unido por fuerzas electrostáticas, pero es móvil. Por tanto, este va a transportar los electrones a través del complejo 3, este va a transportar los electrones al complejo 4. Este complejo 4 le va a entregar los electrones al último aceptor, que es el oxígeno. Entonces, acá, todos los grupos prostéticos que habíamos visto, es decir, la ubiquinona, los citocromos y las proteínas ferrosulfuradas, ahora, la ubiquinona está acá, ¿no es cierto?, la que va a moverse, y el citocromo C. Pero los otros, es decir, portadores de electrones, en términos de citocromo y de proteínas ferrosulfuradas, van a estar unidas a estas proteínas, a estos complejos, complejo 1, complejo 2, 3 y 4. Entonces, de esa manera se va a transferir los electrones desde una reacción de oxidación y reducción, donde el portador es el NADH, hacia el oxígeno, a través hemos visto, de diferentes portadores de electrones. Esos portadores de electrones están en términos de complejo, es decir, unidas a proteínas de la membrana interna de la mitocondria, complejo 1, 2, 3 y 4. Y por último, este otro complejo que se aísla con el detergente, rompiendo la membrana interna de la mitocondria, es el complejo de la enzima que va a sintetizar el ATP. Es decir, este de aquí es la proteína ATP sintetasa, cuya función va a ser sintetizar el ATP, el ATP. Pero en este caso estamos viendo, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, de que es una familia perteneciente a una enzima donde su función principal era utilizar el ATP para, es decir, el ATP como energía para
transportar hidrógenos protonados. Eso lo vamos a ver con detalle, pero ya la enzima que vamos a utilizar nosotros va a realizar la función inversa. El ADP más fosfato inorgánico va a sintetizar el ATP. Bien, en esta tablita podemos ver un resumen de la función de los 4 complejos, ¿no? El primer complejo se llama NADH deshidrogenasa, el segundo es el succinato deshidrogenasa, el tercero la ubiquinona citrocromo C, óxido reductasa, y el cuarto es el citrocromo oxidasa. Este citrocromo C es móvil, ¿no es cierto?, que va a transportar los electrones del 3 al 4. Bien, podemos ver su peso molecular de estos complejos. El complejo 1 tiene 850 kilodalton, es el más grande, es el más pesado. El que le sigue es la ubiquinona, el complejo 3, y posteriormente el complejo 4. El complejo 2, el más pequeño, es 140. Significa de que el complejo 3, el complejo 1, el 3 y el 4 son proteínas transmembranas, es decir, está colocada, esa proteína es grande y está yendo a lo largo de toda la membrana interna de la mitocondria, es decir, está mirando a la matriz mitocondrial y al espacio intermembranario. En el caso de esta proteína, al ser pequeña, no es transmembrana. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta y estas otras 3? Que esta y esta, es decir, la 1, 3 y 4, al ser una proteína grande y transmembrana, tiene la función de transferir hidrógenos protonados. Es decir, estos complejos van a transferir el hidrógeno de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranario, ¿no?, por la energía del transporte de electrones, donde se va a acumular el hidrógeno protonado. Es decir, eso es una de las funciones de estas proteínas, transferir el hidrógeno a través de la membrana interna de la mitocondria hacia el espacio intermembranario. Este de acá no tiene esa función de transferir hidrógenos protonados. Ahora aquí tenemos el número de subunidades, es decir, el número de péptidos en las proteínas, ¿no? Y eso va a depender también del sistema biológico. En las personas es diferente que en un conejo o en una gallina, ¿cierto? Pero la función es la misma. Ahora, ¿qué grupos prostéticos hay en estos complejos? En el complejo 1 hay el flavín mononucleótido, que es el que va a recibir los electrones, ¿no?, del NADH, y existe una familia de proteínas ferrosulfuradas. En el complejo 2 tenemos el FAT, que recibe los electrones del succinato y después lo va a transportar a los portadores de azufre-hierro, es decir, a las proteínas ferrosulfuradas. El complejo 3 tiene los citrocromos y tiene proteína ferrosulfurada. En el último, en el complejo 4, existen los citrocromos y también existe cobre. Este metal cumple una función importante también conjuntamente con los citrocromos para evitar de que se formen intermediarios tóxicos. Directamente tiene que recibir los electrones del oxígeno y no formar intermediarios como el peróxido de hidrógeno o el oxidrilo, que son tóxicos para la célula. Bien, vamos a ver los complejos en detalle, pero como ya es la una, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a
ver a las 8:30 el día de mañana para tratar de terminar lo posible este ciclo, que es de mayor importancia para los sistemas biológicos, que es la fosforilación oxidativa. Bien, si no tienen alguna consulta, quieren que les aclare algo para terminar con la clase, alguna pregunta que ustedes tengan, algo que hayan escuchado y quieren esclarecer ahora. Y una preguntita. En el documento Sí. de aminoácidos nos quedamos hasta la página 13. ¿Los otros subtítulos que vienen se incluirían igual en el examen? ¿Cuál es la última página de ahí del catabolismo de los aminoácidos? ¿Qué parte es el ciclo Nos de la quedamos en urea? el esquema del ciclo de la urea. Ya no hay ya no hay la segunda parte, ¿no es cierto?, de la oxidación del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Eso no está, ¿no es cierto? Es decir, cómo ingresan No, no está. esos esqueletos. Eso no está, no importa, porque eso no lo he explicado, ¿ya? No les he explicado desde el anterior semestre, por falta de tiempo, como en este semestre. Recuerdo, queda nomás ahí el catabolismo de los aminoácidos, solamente va a quedar hasta el ciclo de la urea, hasta ahí donde he explicado. Ya, muchas gracias, Inge. La segunda parte que es importante también, como esos aminoácidos van a entrar al ciclo de Krebs para generar energía, ¿no es cierto? Y ir a otros vías como la gluconeogénesis, eso no les he explicado, por tanto no les puedo tomar examen de esa parte. Si tienen el documento completo de semestres anteriores, no me van a estudiar esa parte porque solamente van a estudiar el catabolismo hasta la síntesis de amoníaco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieren que les aclare sobre este tema o quieren que lo veamos el día de mañana? Hola. Bien, entonces nos vemos mañana. Hasta luego.